canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Radio Rebelión en este 4 de febrero del 2024. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. También tenemos la presencia. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, bienvenidos a todos los que siguen su programa semana a semana, Radio Rebelión. Bien, el día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Estaremos hablando de la situación internacional, hablaremos sobre la situación de Argentina, que, bueno, continúa la crisis, continúa el problema, continúan los ataques de Milei, el gobierno de Milei, y en ese marco crece y son cada vez más fuertes las movilizaciones populares en contra de todas estas medidas de ajuste. Entonces, bueno, estaremos hablando un poco más sobre la situación de Argentina. Luego nos iremos hasta Europa. Esta última semana Europa se ha visto, bueno, inundada por grandes manifestaciones. Hay huelgas de trabajadores urbanos, bloqueos de campesinos y, bueno, hay toda una ola de protestas muy importante, ola de huelgas en Europa. Y bueno, hablaremos y veremos un poco más en detalle cuáles son las razones, cómo está esta situación, qué está pasando en Europa. Y continuamos con la campaña de solidaridad mundial con Palestina. Actualizaremos un poco cómo está la situación de Palestina, cómo está la resistencia y cómo está la solidaridad y el apoyo internacional con la lucha del pueblo palestino en contra del genocidio que comete Israel. Ya pasando al tema nacional, bueno, siguen los bloqueos de caminos, analizamos un poco el tema de la justicia y bueno, como al fin y al cabo está, ¿no?, todo este tema del bloqueo de caminos y las pugnas, peleas, golpes, etcétera, centralmente entre el sector de Evo Morales y el sector de Arce. eh, bueno, al final son pugnas por controlar la justicia, ¿no? Y esto, bueno, muestra claramente que es falso y que realmente no hubo una verdadera transformación democrática como se planteó con la elección, ¿no? Bueno, profundizaremos un poco este tema y finalmente veremos los resultados de las elecciones de la Federación de Magisterio Rural de La Paz, eh, donde participaron nuestros compañeros de Pacha Comunitaria, sacando un importante resultado. Bien, como verán, es un programa que tiene varios temas y bueno, de esta forma comenzamos. Y bueno, nos vamos directamente a hablar de la situación de Argentina. Y vamos a comenzar con un video y luego vamos a profundizar un poco más sobre lo que sucede en este hermano país. Entonces nos vamos con un video sobre la situación de Argentina. ¿Cómo continúa este ring de boxeo que es la Argentina en este momento? Y de un lado está el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional, los grandes capitalistas y un gobierno ultraderechista que está sometido en un 100% para llevar adelante un brutal plan de ajuste. Lo está haciendo con represión, siempre de la izquierda socialista, en las marchas. Decimos, no, el ajuste no puede pasar sin represión porque evidentemente es tan brutal que necesitan de todo el aparato represivo, que son violaciones directas a los derechos humanos. 100 heridas y heridos, estamos hablando de los manifestantes, estamos hablando del periodismo. Chiquito Belibione, que es el responsable del Polo Obrero, del Polo Obrero, sí, del Partido Obrero, estaba en una sentada junto a compañeras y compañeros también de nuestro partido. Bueno, Pablo Almeida, ayer lo vi de vuelta, delegado del Ministerio de Economía, y de vuelta con la cara roja. Claro. Mariana Escayola, la secretaria general de ADEMIS, estábamos charlando y demás, y la veo a la media hora con la cara... ¿Cómo está el compañero del Frente de Izquierda de ustedes, asesor, entiendo, de Vilca, que lo tuvieron que operar de un ojo por la... Sí, recién leí un Twitter de Adriana Meyer que lo operaron.
y bueno, dependerá de la evolución si pueda salvar el ojo. Él es un abogado del CEPROT, es un miembro, sí, del Frente de Izquierda Unidad. Estamos hablando de que se está llevando adelante la consigna de Esper, cárcel o bala, para imponer una ley completamente antiobrera y antipopular. ¿Vos creés que todo este operativo antipiquete, lejos de asustar a la gente, es como que la está enojando mucho más? Ayer, ¿qué decían muchos de los manifestantes? Si fuésemos muchos más, el gobierno tendría más problemas. Acá está el problema de la CGT. Hizo el paro con la consigna no a la ley ómnibus, sino al decreto de necesidad de urgencia. A lo mejor la ley ómnibus se podría derrotar, ese es el gran, digamos, punto al cual estamos reclamando, y por eso ayer se reclamó paro y plan de lucha de la CGT para derrotar la ley. ¿Sí? En principio, si no hay un paro de la CGT que lo pudiera evitar, y bueno, las movilizaciones por ahí no terminan de alcanzar para derrotarlo, pero... ¿Cuándo ustedes ya saben más o menos, creen hoy, que hoy se el de mayoría, podría hoy el general? Y si se traba algo en el Senado tiene que volver a diputado, o sea que todavía estamos ante una oportunidad de que esto no salga efectivamente, porque estamos hablando de una ley ómnibus, que aunque le cambien cosas, ojo, ha sido muy importante que se saquen un montón de artículos, pero quedan un montón de otros que son completamente nefastos. Sí. Bueno, los ferrocarriles es una cosa impresionante. En el 2012 fue la masacre de Once, es decir, una desinversión enorme, porque las privatizaciones, Edesur, Edenor, que son las que van a aumentar ahora de nuevo, no invierten. Son una caja directa de ganancias capitalistas para las grandes multinacionales. Mirá que ahora se va a reunir Milei con BlackRock, que es el grupo de inversión, le dicen, pero es el usurero internacional más saqueador del mundo. ¿Cuál es el pronóstico que ves vos de aquí a 2 meses? Hay que guiarse por lo que dijo Milei. Vamos a años de estanflación, estancamiento económico, menos actividad económica y mayor inflación. Hay menos salarios, hay menos jubilaciones. Todos los días que suba de precio de manera indiscriminada, aumentaron los combustibles también, aparte porque veníamos de una pérdida enorme bajo el gobierno de Alberto Fernández y una pérdida anterior con el gobierno de Macri. Y por eso siempre desde la izquierda, siempre hemos luchado. Cuando el gobierno de Macri nos endeudó con 45.000 millones de dólares, con Caputo y demás en el 2018, en el año 2019, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, dijimos: ese pacto con el Fondo Monetario no se tiene que firmar. Se firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional, creció la inflación, crecieron las ganancias capitalistas, toda la riqueza nacional se va y los dólares del Banco Central para pagar una usura internacional. Entonces nosotros estamos diciendo que hace falta un plan económico alternativo completamente opuesto al que está haciendo el gobierno, es decir, la ruptura con el Fondo Monetario y dejar de pagar una deuda usurera y fraudulenta. El gobierno dice: no hay plata, y se destinaron 2.000 millones de dólares a los pagos de la deuda externa en esta semana. Una barbaridad. Si esa plata no va a trabajo, salud y educación, es imposible de salir adelante. El reclamo de que haya un nuevo paro de la CGT con movilización para evitar que salga esta ley es un reclamo muy vigente, y eso le daría mucho más fuerza para una pelea que está en curso, que no está perdida. Gracias, Juan Carlos. Bien, ahí teníamos una entrevista, ¿no? Y bueno, las palabras del compañero Juan Carlos Giordano, diputado electo del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, militante de izquierda socialista allá en Argentina, ¿no? Bueno, Miguel, si nos puedes complementar un poco esta información. Sí, bueno, Giordano dijo algunas de las cosas básicas que está haciendo Milei. La inflación es brutal, 20% mensual, 25% mensual, y los salarios no suben en esa proporción. No es que antes estuviera todo bien, pero ahora empeoró cualitativamente. Los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la gente. Incluso uno del plan ese ómnibus, no sé si se aprobó o no se aprobó, es perdonar la deuda a los acreedores capitalistas para que la paguen después en pesos devaluados, la deuda en dólares. Los que tienen deuda en dólares con empresas extranjeras, a veces son las mismas empresas extranjeras que tienen deudas, su filial argentina con ellos mismos, bueno, eso lo va a pagar el Estado. Y después ellos van a volver en pesos devaluados, es decir, que no valen nada y que
Esa es la situación argentina. Un gobierno que está dándole todo a la gran capital para salvar su ganancia, para proteger su ganancia, para aumentar su ganancia, que está pagando la deuda externa, que como dijo en este mes fueron 2.000 millones de dólares solamente, en este mes. Tiene el apoyo público del Fondo Monetario Internacional, que dice, Milei, muy bien lo que está haciendo, está muy bien, claro, está pagando la deuda, que lo quiere el fondo. Bueno, la crisis está muy grande, la resistencia, el 24 hubo una gran, gigantesca marchas y huelga general, pero la CGT, que la controla ahora el peronismo, la central obrera más importante, se paró ahí, digamos, hizo la huelga y ya. Y claro, la izquierda está exigiendo una huelga, otra huelga general y un plan de lucha indefinido hasta lograr derrotar el plan. Y en primer lugar, impedir que se haga esta ley que todavía no se hizo. La ley ómnibus, que son creo que 400 o 500 medidas brutales. Algunas, como dice Giordano, las quitó. Bueno, habría que ver después cuáles son exactamente las que no va a poner. Pero igual las que va a poner son todas terribles. Bueno, esto. Y lo que es de esperarse en el próximo periodo es el aumento de la resistencia popular en Argentina. Porque la gente, claro, está sufriendo las consecuencias. Milei, sobre todo dirigiéndose a la gente que lo votó, dijo, no, estos son 3 meses nomás, 4 meses que vamos a estar así, pero después va a mejorar. No, otra vez se dijo lo contrario, dijo que va a ser 2 años, bueno, dice cosas distintas, pero por supuesto, está diciendo que la situación va a empeorar. En salarios, en primer lugar, en conquistas sociales, por ejemplo, una de las leyes es congelar el presupuesto universitario, lo cual significa que desaparece la universidad pública, porque congelar un presupuesto en pesos significa en Argentina que en 6 meses no tiene nada, porque los pesos se van devaluando mes a mes. Bueno, todo brutal. Algunas de estas cosas no se van a poder cumplir, otras van a intentar cumplirlas. Como dije, todavía no se aprobó la ley ómnibus, que tiene el apoyo de todos los partidos de centro derecha, de derecha. El peronismo se opuso, aunque muy tímidamente, y tampoco hizo campaña. Y como digo, la CGT, que dirige el peronismo, no está haciendo nada ahora, está calladita. La marcha que se refiere a Giordano, que fue una marcha de protesta muy grande y que tuvo 100 heridos, no fue suficientemente grande, justamente porque fue un día laboral. No había huelga. En una mañana la gente salió al Congreso para justamente el día que trataban la ley. Entonces ahí fueron reprimidos por la policía. Entonces, por eso se plantea, claro, obviamente el plan de lucha, no es solamente, es una lucha muy fuerte, porque el conjunto, o la mayoría de los capitalistas están a favor de Milei, apoyándolo y tratando de que se cumpla el plan de ajuste. Así que bueno, los próximos meses será seguramente convulsiones en Argentina, veremos cómo evoluciona. Eso. Ujú. Si me Miguel, permite, José Luis. brevemente, es muy preocupante la noticia que acaba de referirnos al inicio de su intervención el diputado Giordano, que el diputado Alejandro Vilca, de izquierda, estaría herido en el ojo. Acabo de comprobar que efectivamente sí. Esto es muy grave. Recordarán quienes nos escuchan que Vilca es jujeño y estuvo como parte muy activa, muy importante en la lucha del año pasado contra las medidas justamente que atentaban de la Constitución bastante
neoliberal que pretendía imponer el gobernador de Jujuy. Creo que esta herida que sufrió el compañero Vilca no es casual, sino que tiene que ver con esto que también decía Giordano al inicio, que el neoliberalismo, y esa es la experiencia de toda América Latina, está siempre acompañada con una durísima represión a toda movilización social. Desde aquí va nuestra solidaridad para el compañero Vilca y todos los más de 100 heridos que efectivamente han habido en la marcha, en la manifestación. Y pidamos, exijamos que el gobierno no siga hiriendo, reprimiendo a quienes están en la lucha del pueblo, una lucha justa además por causas justas. Esto nada más. Muchas gracias, José Luis. No, sí, muy, muy importante todo esto de denunciar eso. O sea, realmente es una represión brutal que se está viviendo en Argentina, en el marco de una crisis terrible, ¿no? O sea, estamos viendo cómo un mes de este liberalismo, capitalismo brutal, o sea, cómo trae hambre y bueno, la desesperación, ¿no? Porque si no hay comida para los hijos, si no hay comida para acabar el día, entonces, ¿cómo se puede vivir así, no? Y eso es lo que significa justamente, bueno, la aplicación de las políticas liberales, ¿no? Lo que llaman los libertarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está viviendo actualmente en Argentina, una situación, bueno, brutal en el sentido del ajuste que se está dando y de la represión. Quería señalar, pero un aspecto que es un poco llamativo en esto, lo que amenazaron desde el paro del 24 de enero y bueno, todos estos días de movilizaciones que se están dando, que como dice Miguel, o sea, son días laborales, ¿no? Y lo que amenaza el gobierno de, bueno, de extrema derecha de Milei es de que persona que pare, persona que haga huelga, persona que no esté en su trabajo, no va a recibir salario, ¿no? Bueno, con esto, o sea, lo que quieren es destruir el derecho a la protesta. Pero lo interesante es de que eso mismo es lo que aplica bueno, aplicó ya desde el MAS, desde el gobierno de Evo Morales, y que continúa a darse, ¿no? Sobre todo el sector que más ataca con esto es el sector del magisterio, ¿no? Y de esa forma impidió que haya grandes movilizaciones. Bueno, pese a eso, incluso hubo movilizaciones, ¿no? Donde los maestros iban, trabajaban y después del trabajo iban a movilizarse, ¿no? Pero bueno, esta es una política que podemos ver cómo coinciden gobiernos capitalistas de extrema derecha y otros gobiernos de falsa izquierda, como se dice el MAS, ¿no? Que aplican ese mismo tipo de políticas, ¿no? Al servicio de beneficiar los intereses y las ganancias de los grandes capitalistas y por otro lado, de atacar y cercenar los derechos de los trabajadores. Bueno, lo que sí es claramente diferente es la brutalidad con la que se hace esto, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que tener claro. O sea, lo que está haciendo Milei en Argentina es realmente tratar de destruir los derechos laborales, destruir el nivel de vida del pueblo trabajador en general y garantizar grandes, grandes ganancias para los ricos, para la oligarquía, para las transnacionales, ¿no? Y junto con eso, vender lo que ha podido ir construyendo Argentina, bueno, cosas muy importantes que tiene Argentina, que le costó muchos años desarrollar, incluso su industria, bueno, tecnológica, el espacio de investigación, de tecnología, aparte de educación, salud, bueno, destruir, vender, rematar todo eso, los ferrocarriles, que por ejemplo, bueno, acá justamente lo que vivimos en Bolivia fue eso, ¿no? Cuando fue el neoliberalismo, remataron nuestros trenes, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere hacer Milei en Argentina, ¿no? Y bueno, pues, prácticamente es vender Argentina al capital transnacional y en beneficio de los grandes empresarios transnacionales y los empresarios de la oligarquía, los grandes empresarios de Argentina, destruyendo el nivel de vida del pueblo trabajador, ¿no? Frente a esto, nuestro total repudio, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Argentina. Y bueno, y la otra, bueno, que está relacionada a un tema que veremos un poquito más adelante, es de que ahora se anuncia que Milei está viajando a Israel a, bueno, abrazarlo a Netanyahu, ¿no? A felicitarlo seguramente por asesinar gente, por asesinar a los trabajadores palestinos, y seguramente para también tratar de recibir consejos en represión, ¿no? Que en eso está experto Israel, ¿no? Para cometer genocidio, tortura, asesinatos en masa, que eso es lo que está haciendo Israel. Bueno, totalmente repudiable. Y bueno, lo que tenemos que hacer es combatir y explicar, ¿no? A toda la gente igual que esté confundida lo que realmente significa un libertarianismo, de estos libertarios de Milei y este capitalismo ultranza, ¿no?
porque, bueno, sigue habiendo confusión, sigue habiendo gente que, bueno, hay que esperar, hay que ver. Bueno, estamos, todavía no se llega a los 2 meses del gobierno de Milei y es una catástrofe social, ¿no? Entonces, más tiempo va a ser peor esa situación, ¿no? Y hay heridos y, bueno, la represión continúa, el ajuste continúa y hay que solidarizarnos con la lucha del pueblo argentino para derrotar las políticas de este gobierno de ultraderecha, ¿no? Bien, pasémonos a otro continente, ahora nos vamos a Europa. Y bueno, José Luis nos va a comentar un poco sobre, bueno, la situación, ¿no? Hay una oleada de huelgas muy importantes en Europa, muy fuertes, y bueno, centralmente se vieron imágenes muy, muy fuertes de lo que fue Francia, Bélgica, también en España. Entonces, bueno, José Luis, coméntanos un poco cómo está todo este proceso, ¿no? Sí, primero muchas gracias por esta posibilidad de comentar sobre una situación, al menos para mí, inédita. De verdad que me llama muchísimo la atención que haya un bloqueo de los agricultores, de los productores agrícolas, de los trabajadores del campo, más que trabajadores empresarios del campo. Pero es inédito en la historia contemporánea de Europa. Esto es más, digamos, común en América Latina, en Bolivia, pero en Europa en verdad que es extrañísimo. Interesante sin duda, pero es extrañísimo. Y remite mucho, esto es lo interesante, la anterior semana habíamos hablado de Lenin, hace 100 años exactamente la situación era muy parecida en Europa, con muchas manifestaciones, movilizaciones, la clase obrera, los trabajadores estaban en pie de lucha y algo parecido está ocurriendo ahora, aunque con signo contrario. Rápidamente veamos, yo voy a hablar básicamente de la huelga de los y el bloqueo de los agrícolas, de los trabajadores, productores y empresarios agrícolas en Europa. Y luego Miguel nos complementará un poco con lo que está ocurriendo, interesantemente, con los trabajadores en Finlandia. Es algo realmente muy llamativo lo que está ocurriendo en Europa. A ver, ¿qué pasó de manera muy breve? A mediados del año, del mes pasado, alrededor del 18 de enero, en Francia estalla un bloqueo de los productores del campo. Hay participación de pequeños productores o de productores medianos, pero centralmente la movilización, el bloqueo, el tractorazo, como diríamos en Bolivia, porque todos salieron a manifestarse en sus tractores o automóviles agrícolas, como también llaman allí, está básicamente protagonizada, dirigida por la patronal agrícola o agropecuaria de Francia. No son entonces las acostumbradas luchas, manifestaciones, bloqueos que en América Latina solemos ver, que básicamente en América Latina, reitero, es más bien de gente pobre, de gente humilde, de trabajadores campesinos o agrícolas explotados. Esta movilización sin duda masiva en Francia, y luego vamos a ver y muy rápidamente también en Bélgica, también en Alemania, incluso en Rumanía, etcétera, pero las movilizaciones más contundentes han tenido lugar en Francia. Y esta movilización, reitero, ha sido, porque están ya ahora mismo levantando este bloqueo, protagonizada, reitero, liderada por la patronal. ¿Y por qué esta movilización y qué es lo que pedían los movilizados, los productores del campo? Mayoritariamente, reitero, empresarios agrícolas. Agropecuarios, en realidad también ha habido cierta participación de los ganaderos, porque acaba de haber una muy grave crisis con las aves, una especie de enfermedad hemorrágica que ha afectado también terriblemente a las aves, a la producción apícola, por tanto. ¿Cuáles han sido los motivos principales de la lucha? Esto es también interesante ver porque hay demandas que podríamos solidarizarnos, ¿no es cierto?, de carácter antineoliberal, esto es lo interesante, pero a la par también hay que estar claros que en esta lucha de los trabajadores del campo
de Francia hay medidas favorables al desarrollo capitalista y por tanto al propio neoliberalismo. Hay una especie de, diríamos así, mezcla de demandas que es interesante verlas en su conjunto. Rápidamente, ¿cuáles eran las principales demandas? Una de las más importantes es que, diríamos así, que el neoliberalismo globalizado, por tanto el sistema capitalista en su conjunto, está en una crisis muy severa, muy grave en Europa y en todo el mundo, pero en Europa. Y esto es llamativo porque normalmente las crisis del sistema capitalista se las expande, diríamos, hacia la periferia, hacia el sur global, África, América Latina, Asia. Esta vez la crisis estalló en el corazón mismo de la Europa central y por tanto el sistema capitalista. ¿Y por qué pedían ayuda? Que era la principal demanda de los productores del campo, por varias razones. Una de las más importantes es que la desregulación neoliberal en Europa está llegando a sus límites, en el sentido que no pueden los productores del campo en Europa subsistir bajo un régimen eminentemente neoliberal de libre mercado, de libre competencia. No pueden. Han llegado a su límite físico, a su límite económico. Y por tanto exigen a los gobiernos, principalmente al gobierno de Francia, que vuelva a las regulaciones, que vuelva a las restricciones a las importaciones de productos agropecuarios provenientes de otros países, incluido América Latina. Entonces, una primera medida importante es que estos productores del campo pedían ayuda. Segundo, y esto es interesante, también en una línea, diríamos, de mostrar los límites del neoliberalismo, una demanda central, y solo voy a nombrar tres, porque son varias las demandas, pero una demanda central de los productores del campo en Francia ha sido oponerse y negar el inminente firma que iba a haber del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y, ojo, Mercosur. Mercosur quiere decir Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y, ojo, Bolivia. Somos parte del Mercosur. Parte muy marginal, por cierto, pero somos parte. Entonces, una segunda importante demanda de los trabajadores y productores del campo era oponerse radicalmente a la firma de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Y por qué? ¿Por qué se oponían los trabajadores o productores del campo de Francia particularmente? Porque sentían que no tenían capacidad. Ojo, fíjense, lo están diciendo los empresarios agrícolas de Francia, no tienen competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo han dicho varias veces, ellos sentían que iba a producirse una competencia desleal con los productos que iban a importar desde los países del Mercosur. Es decir, sobre todo en términos de costo de la mano de obra. Y además porque decían que los productos que se importan a Europa no cumplen las regulaciones que tiene el mercado de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Entonces, no a los tratados de libre comercio. Esto es interesante, ¿no? Porque en América Latina esto es parte de nuestra lucha, no a los tratados de libre comercio. Los productores del campo de Francia están diciendo lo mismo. Tercera demanda, reitero, hay varias otras demandas, por cuestiones de tiempo limito a 3. Pero este es interesante porque tiene que ver con, diríamos así, con una tónica del tiempo actual que va en contrasentido. ¿Qué es lo que demandaban los productores del campo de Francia? No a las restricciones en términos de uso de suelo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Necesitaría un poco más de tiempo para explicar. Pero la Unión Europea empezó a establecer que había que dejar al menos un 20% de tierras en barbecho, no sembrarlas, no explotarlas. Diríamos así, no agotar las potencialidades del suelo y dejar entonces lo que en los Andes de Bolivia solemos decir en barbecho, es decir, en descanso. Pero es tanta la voracidad del sistema capitalista que los productores del campo dicen no estamos de acuerdo con esta medida. Entonces queremos explotar todo. Fíjese que en Bolivia con la agroindustria y los agronegociantes ocurre algo parecido.
que tampoco ya contemplan áreas, por ejemplo, para rompevientos, áreas que puedan evitar inundaciones, etc. Sobre todo en el oriente de Santa Cruz se explota todo, y eso es peligroso para la propia viabilidad de la agricultura. Segunda cuestión, y con esto cierro las demandas, importante es que los productores del campo de Francia dicen: no queremos que nos restrinjan en el uso de los agroquímicos, de los fertilizantes químicos, por tanto de los pesticidas. Ojo, esto va, decía, a contrapelo de los discursos, digamos, de la transición ecológica, de una producción no transgénica, etc. Los trabajadores de los productores del campo de Francia piden usar más, sobre todo fertilizantes y pesticidas también. Ahora, claro, la pregunta: ¿por qué piden esto? Porque los suelos están agotando sus capacidades productivas, están perdiendo sus nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Por supuesto, en un sentido ecológico sería precisamente cultivos asociados, descansos rotativos, cero labranza, etcétera, etcétera. Los agroecologistas nos han mostrado que hay varias opciones, pero los suelos están demasiado empobrecidos, han perdido sus propiedades nutritivas. Entonces solo hay que meterle abono químico, además de pesticidas. Es muy grave esta situación, reitero, porque contradice las posibilidades de esto que ahora se llama transición socioecológica hacia un modelo sostenible, con sostenibilidad y que además sea amigable con el medio ambiente, etcétera. Ese discurso ustedes ya conocen. Los productores del campo en Francia, en Alemania, reitero, en Bélgica también nos están mostrando que esto no es viable. Necesario sí, pero no es viable, no en las condiciones actuales. Lo último, enseñanzas para Bolivia, para América Latina. Creo que deberíamos en Bolivia también empezar a preocuparnos por las limitaciones biofísicas del territorio, del suelo, por el uso abusivo del agua y también, ojo, por este uso tan desmedido, yo diría hasta criminal, de los agrotóxicos, de los agroquímicos que están envenenando nuestras aguas, nuestros suelos, nuestros ríos, nuestro aire también. Entonces, creo que la problemática que están planteando los productores del campo, reitero, en Francia, en Bélgica, en España, en Rumanía, etcétera, en Alemania, también nos tiene que llamar la atención porque estamos frente a situaciones comunes en términos de la problemática global del medio ambiente, crisis climática, calentamiento global y, ojo, sobre todo, escasez de agua. No puede haber agricultura si no hay agua, y tampoco con agua contaminada, que es la que también genera sobre todo la gran producción agrícola, la actividad agrícola para la exportación, que es también, ojo, lo que hacen los agronegociantes en el oriente de Bolivia. Estas son algunas de las impresiones de estas interesantes movilizaciones que se han estado produciendo en estas últimas semanas en Europa. Muy bien, gracias, José Luis. Bueno, hay cosas interesantes para comentar ahí, pero vámonos a hablar de, bueno, la otra parte de las movilizaciones y las huelgas, ¿no? Es muy importante la movilización en Alemania de los ferroviarios y, bueno, también lo que ya comentaba, ¿no? En Finlandia, ¿verdad? Miguel, coméntanos un poco sobre Sí, estas huelgas obreras, digamos, ¿no? pero sí, pero antes quería comentar también algo del tema agrícola. Sí, Obviamente están mezclados, hay empresarios, hay pequeños productores, hay... en general no hay grandes empresarios, es decir, los grandes empresarios europeos agrícolas están en África, invirtiendo en África, y están importando productos transgénicos a Europa. Lo mismo de Brasil, es decir, el cono sur. Por eso la demanda, claro, dice, pero ¿cómo? Nosotros no nos dejan usar glifosato ni usar transgénico y están importando productos que compiten con los nuestros. Es decir, es un contrasentido completo para, obviamente, para cualquiera que trabaje el campo, sea rico, pobre o más o menos, es un contrasentido que es la hipocresía de Europa en relación al tema climático. Dice, no, está bien, vamos acá, vamos a prohibir esto, y están importando toda esa mierda
para que coma la gente en Europa. Entonces es un factor. El otro factor histórico es que se fueron quitando los subsidios, porque antes se subsidiaba la agricultura para mantener la agricultura en Europa. Subsidia, eso se fue quitando, y eso ¿qué ocasiona? Aumento de precio de alimentos, y obviamente todo eso que explicó José Luis. Entonces, tiene que ver con la crisis capitalista que está tratando de descargarla sobre... Bueno, lo mismo pasa con los trabajadores. En Alemania hubo una huelga ferroviaria de una semana, pero ya viene de 3 huelgas anteriores, de menos días. Dicen que es la huelga más larga en Alemania ferroviaria, por lo menos esta empresa estatal, pero pararon otros sectores ferroviarios, y además pararon también ferroviarios, están parando en Gran Bretaña, en Italia, hay una huelga general en Finlandia, y bueno, huelgas en la mayoría de los países de Europa, unas más menores, etcétera, que tiene que ver básicamente con el tema salarial y las conquistas sociales de los trabajadores europeos. Pero el tema salarial es central porque, por ejemplo, en Gran Bretaña tienen los salarios congelados hace 4 años. Claro, venimos a hablar de Argentina, obviamente, no hay una inflación como en Argentina. Pero en Alemania la inflación fue 6,9%. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores vieron bajar su salario 6%. En Gran Bretaña también. Entonces, esos fenómenos están provocando una reacción obrera con dificultades, porque tampoco tienen direcciones muy, muy combativas, muchas veces terminan pactando, pero la presión de las bases hizo ya que Gran Bretaña desde hace un año que está habiendo huelgas. No es tampoco de ahora nada más. Pero esto, como digo, va aumentando a otros países europeos, a Grecia, a gran parte de los países europeos, ¿no es cierto? Distintas huelgas. La de Alemania tuvo mucha importancia, bueno, por la importancia económica de Alemania, ¿no es cierto? Es un país, es el país más importante de la Unión Europea, económicamente hablando. Entonces, tuvo una gran repercusión la huelga ferroviaria. Pero además pararon también, por ejemplo, los trabajadores de aeropuertos. Todo trabajo de mantenimiento de aeropuertos, que eso ocasionó que se paralizaran los vuelos. Y bueno, eso pasó algo que no están acostumbrados los alemanes, que no podían, lo que pasa en Bolivia muchas veces, y está pasando ahora, no podían viajar de un punto a otro a Alemania, ni por supuesto enviar cosas ni nada, tuvieron una semana sin poder viajar, lo cual en Alemania es insólito, ni en avión, ni en tren, entonces, creo que sí, en auto todavía no sé si hubo bloqueos agrícolas en Alemania, pero esto es algo inédito. Para Europa no están acostumbrados a eso. Pero en fin, lo que está pasando entonces, tanto en el tema agrícola, que tiene otras características, lo que explicó José Luis, con el tema obrero, que sí es un ataque más directo así al pueblo trabajador, el capitalismo está descargando lo mismo que decíamos de Argentina, ¿no es cierto? Descargando la crisis del capital sobre los trabajadores, bajándole el salario, quitándole conquistas, encareciendo alimentos. Bueno, ese es el fenómeno, vamos a decir, mundial, y que ahora están sufriendo también los trabajadores europeos. Bueno, esto queríamos señalar, y la importancia que tiene Europa, obviamente, junto con Estados Unidos, son los centros del imperialismo, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia obrera es muy importante y tiende a crecer. Muy bien, Miguel.
No, bueno, yo quisiera comentar un poco de esto, simplemente que bueno, es importante que haya este tipo de movilizaciones en Europa. Y bueno, siguiendo un poco lo que ya dijeron, muestra los límites del capitalismo, ¿no? Y bueno, la hipocresía, ¿no? De todo el tema. Porque una cuestión que llama mucho la atención es que muchas de las consignas que surgen, sobre todo de los sectores agrícolas, campesinos, etcétera, que se movilizan, son muchas veces en contra de las leyes del Pacto Verde, que se llama ahora en Europa, ¿no? El Green Deal, ¿no? Justamente por lo que dice Miguel, ¿no? De que, ok, no se produce en Europa, pero se sigue usando los mismos procesos o peores en otros continentes, ¿no? Centralmente en África, pero tampoco, o sea, no estamos lejos acá en Bolivia de terminar exportando algo. Bueno, la soya, sin ir lejos, ¿no? Que se exporta por todo Claro. lado. ¿No? Y aquí se produce soya con transgénicos, quemando bosques, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y eso llega de todas formas a Europa, donde no pueden producir, no pueden quemar bosques, etcétera, etcétera. No se pueden utilizar transgénicos, bueno, o hay tendencias para limitarlos. Y bueno, eso se quejan, ¿no? Los agricultores europeos, que bueno, son, como se vio, digamos, una gran cantidad de personas. Y eso es lo que pasa. Bueno, los límites del capitalismo también, ¿no? O sea, en el sentido de que mientras se mantenga una lógica de capitalista, de mercado, bueno, de mercancías y de la necesidad de la ganancia, pasan este tipo de cosas, ¿no? Por más lindas leyes que se puedan aprobar, no se puede detener el cambio climático ni nada de eso en el marco de un sistema de mercado, ¿no? En el marco de un sistema que prioriza la ganancia por sobre las necesidades de la población. Y en general, porque también si tuvieran otras alternativas, si estuvieran ganando dinero de otra forma, tal vez no hubiera habido estas movilizaciones, ¿no? Y tiene que ver con bueno, con todos los problemas que hay en Europa, por lo cual también salen los trabajadores, en el tema de, bueno, ajustes de salarios y el tema de ajustes de la seguridad social que cada vez están recortando de una u otra forma, y bueno, por un lado las jubilaciones, aumentando la edad, etcétera. Y bueno, de distintas formas, bueno, aumenta el desempleo, una serie de medidas que en general están reduciendo la calidad de vida de la población en uno de los imperialismos centrales, ¿no? Que es el imperialismo europeo, ¿no? Pasa algo parecido en Estados Unidos, etcétera, y es en general lo que se está viviendo, ¿no? O sea, aumenta la tecnología y disminuye cada vez más el nivel de vida de las masas, de los trabajadores a nivel mundial, incluso en los países imperialistas, y el medio ambiente cada vez está destruyéndose más, ¿no? Salvo algún pequeño, no sé, bueno, lo que trata de ser Europa, mostrarse como un espacio verde, pero donde cuando hay problemas económicos, igual dan rienda suelta a mayores niveles de contaminación, cosas en las que habían retrocedido, el tema de reabrieron el uso del carbón, por el tema de que están tan altos los precios, bueno, de energía, de calefacción, etcétera. Y bueno, entonces eso muestra, ¿no? O sea, en realidad, en el marco de una economía capitalista, una economía de mercado, lo que, bueno, hemos ido viendo en general es que por un lado tenemos brutal represión y ajuste brutal como se da en Argentina, y por el otro lado tenemos graves crisis sociales como se está dando en Europa, ¿no? Y bueno, desenmascarando incluso la hipocresía de todas las políticas del capitalismo verde, ¿no? De hacer algunas leyes, etcétera, en el marco del mercado, en el marco del capitalismo, pero que en general no solucionan ni los problemas ambientales y empeoran problemas sociales y, bueno, en general no solucionan nada, ¿no? Entonces, esos son los límites del capitalismo. El capitalismo es incapaz de resolver hoy en día los problemas fundamentales de la humanidad y, bueno, por eso necesitamos otro sistema, ¿no? Y eso es el sentido que, bueno, hay que ir enfocando y dándole a todas estas luchas, ¿no? Y bueno, y ahora pasamos a ver la otra cara más, una cara más violenta del imperialismo, que es lo que se vive en Palestina, ¿no? Donde, bueno, directamente pasaron a una política de exterminio y de genocidio contra el pueblo palestino por los intereses de Israel, ¿no? Bueno, veamos un poco la solidaridad internacional, la lucha que se desata alrededor de esto y bueno, luego comentaremos un poco más sobre cómo está la situación de Palestina. Vamos con un video que muestra las movilizaciones en Yemen sobre, bueno, en apoyo, en solidaridad a Palestina, bueno, en el marco de que Yemen también está siendo atacado por el imperialismo, ¿no? Con bombardeos de Inglaterra y de Estados Unidos. Yemen, donde se están llevando protestas a cabo a favor de los palestinos.
Allí vemos a toda la gente que está ahí reunida. Manuel Castro. Ha habido grandes manifestaciones, eso lo han venido haciendo desde hace tiempo. Desde los hutíes siempre se ha informado la solidaridad con respecto a los palestinos y además se han hecho hincapié que las acciones que ellos van a llevar a cabo contra embarcaciones que puedan pertenecer o tener algún contacto con armadores israelíes, esos buques van a ser retenidos o atacados. De ahí que tanto los Estados Unidos haya decidido llevar a cabo una especie de unión de países para tratar de controlar las acciones y de hecho los últimos ataques, por lo menos que fueron confirmados por los propios hutíes, tuvieron lugar en la madrugada de la jornada pasada, del jueves, algo que después los hutíes habían confirmado en distintos tipos de ataques, sobre todo en una zona portuaria. Recordamos que los hutíes controlan una parte del Yemen, sobre todo que da al Mar Rojo. Las acciones siempre las llevan a cabo los británico-estadounidenses. Otros países europeos que fueron invitados decidieron no ir. Casi todos los países europeos que fueron contactados decidieron no ir. Entonces todo quedó en manos del eje británico Londres-Washington, mayoritariamente. Las manifestaciones, sobre todo, siempre son a favor de Palestina y en la necesidad de que, por lo menos lo que dicen en las manifestaciones yemeníes, y en otros lados también, pero sobre todo estamos tratando el caso de los yemeníes, se llegue la ayuda humanitaria y en realidad se llegue a un alto al fuego. Bien, ahí teníamos las imágenes. Se vio la gran cantidad de gente que sale en Yemen en apoyo a Palestina y bueno, y obviamente repudio, ¿no? Al bombardeo, a los bombardeos que está realizando Estados Unidos en la región, ¿no? Bueno, en este caso en el país de Yemen, ¿no? Producto de la solidaridad que tienen con Palestina. Miguel, si nos puedes ampliar un poco más. Sí, bueno, se habló de 1 millón de manifestantes en Yemen. Bueno, puede ser exagerado, es un país chico, no lo sé, pero había mucha gente en la filmación. Por supuesto que no fue la única marcha, hay marchas en todo el mundo, sigue habiendo. Lo de Yemen tuvo un efecto directo porque Yemen, las autoridades de Yemen prohibieron la entrada al Mar Rojo porque ellos controlan, es decir, están en el estrecho donde entran los barcos al Mar Rojo, que es una entrada, la entrada al Mar Rojo de los buques. Entonces eso provocó la reacción y el bombardeo que le hicieron Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, pero como digo, esto es un elemento. Después manifestaciones sigue habiendo en todo el mundo. Yo quería mencionar hoy no vamos a desarrollar mucho el tema, pero queremos sí tratarlo como todos los domingos, porque es el tema central de lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, quiero mencionar que en Bolivia estamos llevando adelante actos de solidaridad. Hay una foto de la vigilia en Cochabamba que se hace todos los viernes, a las 5 de la tarde se hace una vigilia con participación de distinta gente, de distintos delegados de distintos sectores, de distintas organizaciones, y llega en la plaza central de Cochabamba, 14 de septiembre, entonces mucha gente se acerca, se entera, pregunta, muchos se unen a al grupo de solidaridad. Bueno, es una expresión de solidaridad que se está manteniendo, digamos, desde hace prácticamente 2 meses, todos los viernes. Incluso se hizo los días previos a Navidad y esos días. Y bueno, la idea, bueno, también se hizo un ciclo, además de eso, se hizo un ciclo de cine palestino, que la idea es volver a hacerlo ahora en la universidad.
Y también en la misma plaza actuó un grupo de música en favor de Palestina, en solidaridad con Gaza. Hay otros grupos musicales que están también planificando hacer acciones de solidaridad con Gaza. Entonces, bueno, esto quería mencionar, que esta solidaridad se está manteniendo y extendiendo en el mundo, que ha causado todo tipo de contradicciones en el mismo imperialismo, que está causando, que causó, por ejemplo, el fallo este del Tribunal Internacional que dice que Israel tiene que impedir el genocidio y habla de la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, etc. Bueno, esta solidaridad tiene que continuar, presionando a todos los gobiernos para que todo rompa con Israel, no solo las relaciones diplomáticas, sino comerciales, culturales, de todo tipo. Y bueno, yendo a este tema, en Argentina mañana lunes va a haber una manifestación frente a la Cancillería protestando justamente por la visita de Milei a Palestina, exigiendo, perdón, a Israel, exigiendo la ruptura de Argentina con Israel y repudiando a Milei por apoyar a Israel. Esta es otra expresión de solidaridad que están organizando distintas organizaciones. También hay un comité de solidaridad con Palestina y apoya obviamente la izquierda, la verdadera izquierda que está en Argentina, está apoyando esta lucha también. Bueno, esto quería mencionar y hacer un llamado a continuar y extender esta solidaridad. Es muy importante, aunque ahora todavía la gente, claro, por todos los problemas nacionales, etcétera, por ahí ve algo como muy lejano, pero es muy importante mantener estas acciones justamente para llegar a más gente, para ir ampliando, para que toda la población boliviana sepa, porque esto es un conflicto, como lo hemos dicho muchas veces, que no solo afecta a los palestinos de Gaza, por supuesto en primer lugar a ellos, pero afecta a los pueblos del mundo, porque es el imperialismo que apoya a Israel, se sale con la suya y liquida a los palestinos, liquida esta resistencia, mañana puede intentar cosas parecidas en otros pueblos, como ya lo hizo en el pasado, por otra parte, no es algo nuevo tampoco. Más bien la crisis, el imperialismo, las derrotas que tuvo en intervenciones internacionales lo han llevado a ser más cuidadoso con las intervenciones, pero está apoyando con todo Israel, está apoyando con todo este genocidio, porque quiere recuperar ese poder de intervenir en cualquier parte, y esto es un peligro para el mundo. Entonces, hoy apoyar a Palestina es una causa de la humanidad, no es una causa solo de los palestinos, y debo decir que, bueno, aquí tengo también una bandera palestina atrás mío, debo decir que en el grupo de Cochabamba hay mujeres palestinas, lo cual es un orgullo y la verdad que conmueve cuando hablan de su familia, cuando hablan de lo que les está pasando, y son obviamente entre las más consecuentes luchadoras, están en todos los actos, están en todas las acciones, colaboran permanentemente trayendo cosas, trayendo banderas, organizando, y esto es muy importante. Pero como dije, no es solo un tema de los palestinos, es un tema de la humanidad. Bueno, esto quería señalar. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, no, sí, realmente es un tema muy importante y que además, bueno, es importante ver cómo esto está generando toda una serie de problemas a nivel internacional, ¿no? Estados Unidos, bueno, aparte del bombardeo en Yemen por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, al cual incluso invitaron a otros países, como decía en el video, bueno, también están con problemas y bombardeando también en Siria y en Irak, ¿no? Donde hay atentados contra las bases militares estadounidenses en estos países, ¿no? Atentados producto de la población, de distintas agrupaciones, como parte de la resistencia y como parte de la condena a la brutalidad y al genocidio que se está realizando en Palestina. Y Estados Unidos responde con brutalidad,
con bombardeos, asesinato de personas, bueno, mataron algunas decenas de personas en este fin de semana nomás, ¿no? En Irak, en Siria, Sí, y bueno, es terrible eso, ¿no? Y por el otro lado, la represión y persecución que hay a nivel internacional, ¿no? Y bueno, con las leyes, donde detienen a personas en varios países de Europa por portar la bandera palestina, que, bueno, como dices, Miguel, está detrás tuyo. Eh, el tema de los despidos igual, o sea, fue muy llamativo en esta semana que le suspendieron de su trabajo a Roger Waters, ¿no? De Pink Floyd, ¿no? Bueno, lo echó la empresa, su disquera, ¿no? Bueno, esto se suma a un montón de casos de este tipo, suspensiones de actores, etcétera, por apoyar a Palestina en contra del genocidio, ¿no? Entonces, en ese marco, o sea, lo que se puede ver es eso, ¿no? Es como, no sé, imaginar cómo hubiera sido vivir en la Alemania nazi, donde cualquier solidaridad y apoyo con los judíos era motivo para que te persigan, ¿no? Incluso te puedan encarcelar a ti y, bueno, incluso te lleven a un campo de concentración y te asesinen, ¿no? Bueno, de una u otra forma, la situación del mundo se asemeja en cierta forma a eso. Claro, en lugares más agudos, en lugares más... no tan fuerte este tipo de represión, pero en general, ¿no? O sea, lo que se está viviendo es un genocidio brutal en Palestina, donde, bueno, continúan los bombardeos, continúan los ataques, y por el otro lado, una represión en varias partes del mundo contra la solidaridad, y una solidaridad cada vez más creciente, más fuerte. En Chicago, por ejemplo, aprobaron en su municipio, votaron a favor del cese al fuego. En el mismo Israel hay grandes protestas pidiendo que se vaya Netanyahu por no poder resolver este problema, pidiendo incluso en algunos casos un cese al fuego. Entonces, bueno, realmente se ve cómo se polariza tan fuerte el mundo alrededor de este tema. Por un lado, los pueblos del mundo y por el otro lado, el imperialismo y, bueno, las fuerzas asesinas, genocidas del mundo, los gobiernos que avalan y apoyan esto. Bueno, y ahí es justamente donde es muy importante movilizarnos, aumentar la solidaridad, aumentar el apoyo a Palestina. eh, Son más de 120 días que se está viviendo este genocidio, este ataque. Hay graves problemas, no entra la comida. Bueno, y de paso incluso hay protestas de algunos sectores de extrema derecha israelí que están impidiendo el paso de los pocos camiones de ayuda humanitaria que ingresan a Palestina, ¿no? O sea, realmente una situación, o sea, terrible, ¿no? Grupos fascistas, nazis realmente, de Israel que quieren acabar y matar de hambre, aparte de los bombardeos a la población palestina, a los niños, a las mujeres. Entonces, bueno, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo con Palestina. Cada vez tenemos que hacer más. Todos los lugares acá en Bolivia. Es muy importante las actividades que está haciendo esta coordinadora en Cochabamba, y es importante que se sumen y que hagamos más actividades en todo el país y que vayamos creando conciencia de la necesidad de impedir que pase este genocidio en Israel y lograr derrotarlo, ¿no? Y lograr el triunfo de la resistencia palestina. Bien. Eh, bueno, nos vamos ahora al tema nacional. Bueno, el tema nacional, si bien se fijó un- una tregua, digamos, que se iban a levantar los bloqueos, un cuarto intermedio, hasta el día lunes, hasta el día de mañana. Sobre todo en Cochabamba, continúan los bloqueos. Se hablan de 8 a 10 puntos de bloqueos en general que, bueno, prácticamente siguen impidiendo la conexión de Cochabamba con el resto del país e impidiendo en gran medida el tránsito del eje troncal, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces continúan estos bloqueos bueno, con todos los problemas que esto genera. Bueno, y el tema de fondo es, bueno, justamente ese tema de la justicia, pero no solo la justicia, sino el tema al final de que el control de la justicia va en manos de quienes están en el poder. Y en este caso es el gobierno de Arce el que está ejerciendo el control de la justicia. Y lo que hizo fue la inhabilitación de Evo Morales como candidato, como posible candidato a volver a ser presidente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen de fondo de todo esto y la pelea por quién controla la justicia. Y bueno, es una cuestión antigua, no es algo novedoso.
En general, la justicia siempre ha estado controlada por los distintos gobiernos de turno, por las distintas coaliciones. Toda la época del neoliberalismo se vivió algo similar. El MAS propuso que iba a cambiar eso, planteando el tema de las elecciones, pero después, tramposamente, igual mediante la vía de la preselección de los candidatos que irían a las elecciones, la trampa mediante la cual iban a controlar igual la justicia, ¿no? Porque si alguien preselecciona quiénes van a ser los candidatos, en la preselección ya elige a sus respectivos candidatos y de ahí que se vote por quien sea, ¿no? Y así de esa forma fueron las anteriores elecciones judiciales, que fueron una farsa porque votó muy poca gente. Bueno, el blanco, hubo muy poca participación real en esas elecciones, no se conocía a los candidatos, con una serie de limitaciones que tuvo eso, y que finalmente se impusieron los candidatos preseleccionados por la mayoría del MAS en ese entonces, ¿no? Bueno, eso continúa hasta el día de hoy, al igual que muchos otros espacios, esto hace que sean personas fieles al poder de turno, ¿no? Y en ese marco, bueno, obedecieron al Ejecutivo actual, al gobierno de Arce, y lo inhabilitan a Evo Morales, lo cual hace que Evo Morales reclame, ¿no? Y bueno, se movilicen sus bases y en esa situación estamos en el bloqueo, ¿no? Pero las salidas de esto, igual, o sea, no hay ninguna salida que promueva una justicia independiente, una justicia realmente transparente. No, o sea, aquí es una pugna general por la justicia, donde también los sectores de derecha meten la oposición de derecha, los que no son ni de Evo ni de MAS, los que son de Camacho, Mesa, etcétera, eh, que bueno, también meten ahí el tema de la preselección y empiezan a discutir el tema de la preselección para garantizar y para tratar de imponer sus jueces, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pugna es por quién controla la justicia, quién controla este poder, y en general ahí no hay una discusión para nada en el sentido de que pueda beneficiar o mejorar de una u otra forma la justicia o que haya algo en beneficio del pueblo trabajador, ¿no? Aquí lo que tenemos es una pugna de poder con el tema de las elecciones de por medio y con el tema de la justicia también de por medio. El cuarto intermedio, finalmente, que aprobaron la mayoría del sector de vista, fue producto de que hubo un acuerdo en la Asamblea, en el Parlamento, donde se podría aprobar una ley para que hagan las elecciones judiciales y con eso, bueno, ya se solucionaría en gran medida este problema porque no quieren, o sea, el sector del MAS, de Evo, quieren que no se prorroguen los jueces, ¿no? Pero bueno, igual eso continúa, no se soluciona nada, va a haber igual una serie de problemas alrededor de eso. Hay que ver si vuelven los bloqueos de la mayoría del sector del MAS el día lunes. Sin embargo, en varios puntos, centralmente en el sector, bueno, alrededor de Cochabamba, en Parotani, por ejemplo, es uno de los sectores más, donde el bloqueo es más fuerte, continúan. Y en todo esto no hay ninguna salida, ningún planteamiento, ninguna voz que plantee una justicia independiente, ¿no? Aquí lo que tenemos es y las pugnas y las peleas en el Parlamento para ver los mecanismos mediante los cuales una u otra fracción podrían controlar las elecciones, controlar los candidatos, controlar a los futuros jueces, ¿no? Y detrás de eso básicamente están para poder utilizar eso como un espacio de apoyo para sus intereses, ¿no? En ese marco, bueno, esto es totalmente rechazable y como hablamos y planteamos anteriormente, la solución es, bueno, el tema de las elecciones y una justicia popular es correcto, pero ahí lo que se tiene que eliminar es esa situación de los preseleccionados en el Parlamento, lo cual impide totalmente una elección limpia, transparente, porque ya ahí mete en mano distintos sectores interesados, ¿no? Bueno, como parte de una serie de reformas necesarias eh, para lograr una verdadera justicia, ¿no? Pero como pequeñas reformas que se podrían dar, eso es algo elemental para lograr una justicia independiente, más transparente de lo que actualmente hay. Miguel, no sé si quieres complementar. Sí, no, es que ahora hay una discusión bastante, bueno, a mí me parece bastante ridícula, porque el Tribunal Constitucional dijo que el Parlamento tiene que prorrogarlo y que si no lo prorroga, entonces va a declarar inválida la ley que hagan sobre las elecciones judiciales.
Yo no sé si se van a animar a hacer eso, pero eso evidentemente está pactado con el gobierno de Arce. Si no lo prorroga, ¿eso qué quiere decir? Es medio ridículo porque se supone que ya están prorrogados. Entonces, si no es así, por eso piden que lo prorrogue, entonces no tienen derecho a anular ninguna ley. Esta es la ridícula discusión, que quiere anular la ley que van a hacer el lunes. Entre lunes y martes van a aprobar la ley, supuestamente, y el miércoles la aprobaría el presidente Arce. Pero si el Tribunal Constitucional dice que no se puede, porque no lo prorrogaron, es un poco grotesco, ¿no? Es decir, porque, es un encierro donde no va a haber solución ninguna, porque el Tribunal Constitucional no existe, digamos, supuestamente no tiene derecho. Y quiere decirle al Parlamento que tampoco tiene derecho a hacer leyes. Entonces, no hay Parlamento, no hay Tribunal Constitucional, ¿cómo es? ¿Qué cosa hay? Es decir, es como que la crisis sigue abierta. Veremos si llegan a algún acuerdo. Evidentemente, esto del Tribunal Constitucional es una movida de Arce. Claro, Arce no dijo. Él no dice nada, dice, bueno, aprueben, está bien, yo voy a... Se lava las manos. Pero esta es la realidad. La otra cosa que quería mencionar, que es casi humorística, es una copla de carnaval que hizo el ministro de Obras Públicas en contra de Evo Morales. Aparece bailando el ministro con varias cholitas, diciendo que Evo Morales es aliado de Camacho. Un ministro. Es decir, yo me parece muy absurdo esto. Más allá de que tenga razón o no tenga razón, ¿no? Pero tiene que hacer una copla carnavalesca para discutir eso. Un ministro del gobierno de Arce. Bueno, esta es la situación. Y por supuesto, ni la derecha opositora, ni el sector evista, ni el arcismo plantean una verdadera elección democrática de jueces. Ese es el punto. Parece, de lo que da la impresión, es que lo que quiere Arce es prolongar lo más posible, quizá todo el año, hasta fin de año, no sé, a estos jueces, a este Tribunal Constitucional, a estos tribunales, porque eso le permitiría manejar justamente el tema de las elecciones, el tema de la cuestión interna del MAS, etcétera, ¿no? Da esa impresión. Y por supuesto, Evo quiere cambiar los jueces para que lo deje ser candidato. Pero, insisto, ninguno de ellos plantea una elección democrática de jueces donde las organizaciones desde la base puedan presentar candidatos. Por ejemplo, presentar como candidatos a estos tribunales a abogados que defiendan a los trabajadores, que los hay, y entre otros, algunos de ellos compañeros nuestros, como Alain Rivera, que es el defensor de trabajadores aquí en Cochabamba. Bueno, ese sería un candidato adecuado para ser parte de algunos tribunales. Evidentemente eso no está en discusión. La elección va a ser, quieren que sea, entre los electos por ellos. El tema es quién los elige. Esa es la cuestión. Lo que dijiste vos recién, Beto. Muy bien. Y no, muy importante esto que señalas, ¿no? Y bueno, frente a eso justamente se ve, como en tantos aspectos, la falta de una alternativa propia, ¿no? Los trabajadores necesitamos una propia alternativa que, como se ve claramente en este y tantos otros temas, no pasa ni por el arcismo, ni por todo el sector de Arce, ni por el sector de Evo, ni mucho menos por los sectores de la derecha
de la oposición de derecha, como es Camacho, Mesa, y bueno, Manfred, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos una alternativa propia desde el pueblo trabajador para dar respuesta desde nuestras posiciones a las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Las elecciones del magisterio rural se realizan, bueno, en este caso del magisterio rural del Departamento de La Paz, de la Federación del Departamento de La Paz. Y bueno, fue una elección importante. Y bueno, Eliseo nos comentará un poco sobre los resultados. Lo tenemos presente al compañero. Bueno, mientras termina de conectarse, en estas elecciones se presentaron los compañeros de Pacha Comunitaria, con quienes, bueno, pudimos tenerlos también en anteriores programas, donde plantearon las posiciones necesarias para el magisterio rural, centralmente el tema de la independencia frente al gobierno y el carácter contestatario que se necesita para un sindicato, ¿no? Bueno, tuvieron una votación importante, sin embargo, bueno, los resultados eh, dieron el triunfo a otro frente. Eliseo, no sé si nos puedes comentar un poco más sobre las elecciones, cómo se van adelante. Y tenemos algunas imágenes de parte de la campaña, en un evento deportivo, parte de los compañeros de Pacha Comunitaria. Eliseo, no sé si estás ahí. Ujú. Bueno, mientras se conecta Eliseo, bueno, este es el último punto del programa, ¿no? Eh, bueno, por los resultados que tenemos, hubo una participación considerable. Fueron 8 frentes que se presentaron en estas elecciones. Y de estos 8 frentes, bueno, la cantidad de votantes que participaron y ejercieron su voto fueron 13.800. Los frentes contendientes fueron FDB, ALBA, Profe, Líder LP, FARC PCR, Rojo, Frías y el Frente Pacha Comunitaria, ¿no? De todos estos, bueno, Pacha Comunitaria obtuvo cerca del 10%, alrededor del 9% de la votación, eh, 1100, más de 1100 votos. Sin embargo, el frente ganador es el Esperame, frente. te corto y hablo con Beto. ¿Ok? El ganador fue el Frente Frías, que obtuvo 2700 votos, alrededor del 20% de la votación, en el marco de una elección, bueno, que tenemos entendido que fue normal. Miguel, ¿tienes alguna información más? Ahí creo que tiene problemas de conexión el compañero Eliseo. Sí, dice que no le permite conectarse ni audio ni video, no sabe por qué. Ok, ¿Qué vamos a será? está tratando de volver a ingresar. Ahí ingresó. Esperemos que ahora sí se pueda conectar. Ahí está Eliseo. Ahí está. Bienvenido, compañero. ¿Nos puedes comentar un poco sobre las elecciones y los resultados de la elección de la Federación de Magisterio Rural de La Paz? Sí, Beto, no sé si algo no funciona. Buenas noches. Ahora sí se Ah, escucha bien, se ve bien. Bienvenido, Eliseo. no lo veo, ¿no? Pero ya, comentarles, Beto, Miguel y quienes estamos aquí, ¿no? El día 31 se ha llevado las elecciones del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, que conforme al Congreso Departamental de la gestión anterior, este, eh, esta federación va a durar 3 años, ¿no? En ese sentido, es lo que han participado, como dijiste, de 8 frentes, ¿no? Y bueno, habría que destacar la participación de los compañeros de base, de los maestros y maestras,
De los 14.500 maestros que existe aproximadamente en el departamento de La Paz, son 13.800 que han asistido, ¿no? Y me parece muy ponderable. Muchos se estaban quejando que alguien estaba de viaje y no ha podido llegar, todo aquello, pero ahí está, ¿no? Y en ese término, ¿no? De los 8 frentes, ¿no? El Frente Frías es el que ha ganado estas elecciones, ¿no? Un frente que tiene una tendencia política del MAS, ¿no? Hay que ser claro en este punto, ¿no? Y bueno, ¿a qué conclusión sacamos nosotros, no? Uno de los aspectos es que el Frente ya está participando el segundo o el tercer año o tercer la elección, ¿no? Entonces los compañeros en el magisterio rural muchas veces ven aquello, ¿no? Los compañeros ya les toca, ¿no? Y por lo tanto deben entrar en esta vez, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que también es el que ha tenido apoyo. Dos, también pues, sacamos la conclusión de que mm, algunos compañeros de base de los maestros y maestras todavía tienen esa tendencia política ideológica al lado del MAS, ¿no? Y creo que también ese trabajo, los últimos años, las últimas gestiones de federación, confederación, no lo han hecho, ¿no? Porque creo que es necesario en este tema, ¿no? El trabajo, hacer escuelas sindicales, ¿no? Antes nosotros practicábamos, ¿no? Y decía el estatuto orgánico que los empleados deben llevarse cada 2 meses, ¿ya? Y para informar a las bases, quienes asisten, los secretarios generales y en algunos casos con bases más, ¿no? Y en estos empleados se discutían temas sindicales, temas de la coyuntura, inclusive temas políticos, ¿no? Los últimos años ya no se ha practicado aquello, por eso es que tal vez el término que se ha manejado es recuperar la verdadera esencia del sindicalismo. Y no lo hemos visto ya en los últimos años, después de 2011, que ha sido las últimas movilizaciones, ¿no? Juntamente con la Central Obrera Boliviana, inclusive se ha obligado a que declare una huelga general indefinida. Después de eso, siempre han ido negociando, ¿no? Las federaciones, las confederaciones. Si ha habido ataques con decretos, resoluciones, igual han ido negociando y es lo que se ve hasta ahora. Y el tema del sindicalismo revolucionario que nosotros llamamos contestatario, una lucha permanente por conseguir mejores condiciones de trabajo, por el respeto a la profesión, los últimos años no hemos visto, ¿no? Entonces, eh, a esa conclusión llegamos, ¿no? Creo que este tema va por ahí, ¿no? Es un trabajo que debe hacerse estos 3 años que van a estar, ¿no? De que la conciencia del maestro, el pensamiento del maestro, hay que alinear a una tendencia contestataria revolucionaria independiente sobre todo de los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, Pacha Comunitaria, ¿no? El cual nosotros apoyamos, impulsamos, ¿no? Para que en esta elección participe, ¿no? Bueno, ahí está los votos, todo aquello hemos tenido importante apoyo de sector de Humasuyos como es, ¿no? Un apoyo contundente, ¿no? Más del 50%, ¿no? Y en otros sectores tal vez no se ha trabajado, tal vez también los que han encabezado este frente eh, indicaron, ¿no? En cierta forma tiene la culpa la convocatoria, primeramente, que no estaba de acuerdo a lo que se ha discutido en el último congreso, ¿no? Hay algunos artículos, parágrafos que han cambiado, ¿no? Y también culparon al comité electoral que han habilitado algunos que no debían ser candidatos, ¿no? Y a otros que sí merecían ser candidatos les ha deshabilitado, ¿no? En el tema de estas habilitaciones, por ejemplo, ¿no? Hay compañeros que en el departamento de La Paz son nacidos, ¿no? En el departamento de La Paz y han trabajado a más de 25 años en el departamento de La Paz. Han hecho sus aportes
más de 25 años a la Federación Rural, pero lamentablemente eso no les ha importado y les ha inhabilitado, ¿no? Y eso sí que ha ocurrido en Pacha Comunitaria, ¿no? Hay dos o tres compañeros que le han deshabilitado, que estaban a la cabeza, ¿no? Y eso también ha influido en cierta medida el votaje correspondiente, ¿no? Creo que es necesario que en los próximos congresos ampliados departamental se pueda definir este tema muy claramente, ¿no? No lo han establecido bien y la convocatoria ha salido medio ambiguo también, ¿no? Y no han podido justificar algunos puntos que estaban insertados en esa convocatoria, ¿no? Yo creo que de los 8 frentes que hemos dicho, ¿no? Otra de las conclusiones que personalmente llego es, ¿no? La mayoría de los frentes tenían esa tendencia partidaria, ¿no? De no mantener esa independencia sindical por el cual un dirigente tiene que estar, ¿no? O sea que estaban de cierta forma, tenían inclinaciones políticas, ¿no? Y yo creo que es necesario, por eso decimos, hacer debates, discusiones, ¿no? En los ampliados, inclusive en asambleas de bases, ¿no? Entonces, creo que el Frente Pacha Comunitario es el único que ha presentado una ideología sólida, unos principios sólidos, ¿no? Por cual debería de basarse el verdadero sindicalismo, ¿no? Y no se ha podido alcanzar a la mayoría de los compañeros socializando todos estos temas, todo lo que es el plataforma de lucha, ¿no? Y yo creo que es el trabajo que tiene que hacerse en los próximos meses y años, ¿no? El Pacha Comunitario no va a desmayar, ¿no? Es lo que la conclusión al finalizar las elecciones se ha concluido, va a seguir trabajando con las bases, va a seguir apoyando a las bases desde las unidades educativas donde están trabajando los compañeros que han sido candidatos, ¿no? Para las próximas gestiones. Y con esa tendencia, con esa ideología contestataria, como dije, ¿no? Entonces, para las próximas elecciones igual se va a presentar a la subsiguiente, ¿no? Y pensamos de que siempre el sindicalismo tiene que tener una base ideológica independiente, ¿no? Y yo creo que en ese tema es el único frente, vuelvo a decir, después de las elecciones, que ha presentado este tema, ¿no? Entonces, creo que es necesario hacer debates en este medio, en otros medios, ¿no? Y participar de todo tipo de eventos, ¿no? Sindicales, ya sean políticos también, ¿no? Para socializar la ideología que los trabajadores debemos tener, ¿no? Eso puedo comentar e informar, compañeros. Muchas gracias, Eliseo. Muy importante ese informe y bueno, como tú dices, Pacha Comunitaria se tiene que continuar, tiene que hacer su campaña permanente de concientización, de ir ganando a los compañeros y de difusión, ¿no? Y bueno, justamente ganar a las bases del magisterio para una política contestataria, independiente del gobierno y de lucha a favor de las bases de los maestros, ¿no? Miguel, ¿quieres comentar algo más? Sí, yo quiero destacar dos cosas que dijeron los compañeros de Pacha Comunitaria en la entrevista. Bueno, como explicó Eliseo, plantearon todo el programa del verdadero sindicalismo, del verdadero... Y dos puntos que me parecieron fundamentales. Uno es la unidad con el conjunto de los trabajadores, del pueblo trabajador. Que no es solo una lucha de los maestros, ellos también quieren la alianza, la unidad con el conjunto de los trabajadores. Esto es muy importante en un momento en que la COB está como extinguida. Es decir, que uno dice la COB y ya la mayoría de la gente no sabe de qué está hablando. Es decir, ¿qué cosa, ¿De qué me habla? Eso es un punto. El otro punto, que no es solamente de Pacha Comunitaria, que lo votó Congreso en Maqueteros Rurales, es la necesidad de un instrumento político.
Es decir, la independencia política de los partidos patronales, de los partidos que obedecen a las transnacionales, eso dijeron los compañeros, ¿no? Y la necesidad de un instrumento político que responda a los trabajadores. Esos dos puntos me parecen fundamentales y creo que son los que distinguen claramente, digamos, porque es una verdadera independencia, efectivamente. Porque claro, el frente ganador, que es masista, dice, bueno, nosotros obedecemos a las bases, estamos con las bases. Eso es retórica. Porque si están subordinados a Evo Morales o a quien sea del MAS, difícilmente tengo las bases. Bueno, esto quería señalar. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, de esta forma concluimos el programa del día de hoy, su programa de Radio Rebelión de este 4 de febrero del 2024. Y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha